Bueno, con Cristian Vargas como subdirector jurídico y afuera de Servicio de Impuestos Internos, ese y otros temas, la precampaña, tanto que conversar junto al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Pepe Out. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. A ver, lo primero, ¿es una buena o una mala noticia que Vargas esté fuera del Servicio de Impuestos Internos? Ni buena ni mala, completamente esperable, porque se había enfrascado en una especie de duelo epistolar que hizo finalmente salir a Michel Jorrat, y parecía evidente desde el punto de vista de la organización interna del servicio que ambos salieran. Yo, entre paréntesis, no era partidario, no fui partidario, lo dije en su momento, de la salida de Jorrat. Estaba yo en la misma posición que el conjunto de los trabajadores del servicio, porque el Servicio de Impuestos Internos está presto a asumir una función muy decisiva a la hora de aplicar la reforma tributaria, y Michel Jorrat había recuperado el orgullo interno de la institución, que había estado bastante afectado por los procesos previos, Johnson y demás. Yo tengo una buena opinión también de Vargas, lo conocí en la Comisión de Hacienda a propósito de la investigación justamente de las irregularidades a propósito de la Comisión Penta. Pero, diputado, ¿él sale por el intercambio epistolar con Jorrat o él sale porque es la persona que quiere agilizar y que no se demoren las denuncias? Porque es bien distinto una cosa que la otra y en una hay un mérito. Yo creo que, mira, si uno lee bien los intercambios epistolares, yo leí clarito, y en un intercambio que era privado, por lo tanto no fue escrito para ser conocido, y sin embargo aparecía meridianamente clara, primero, la voluntad de Michel Jorrat de llegar hasta las denuncias y querellas. Segundo, aparece preguntándole al subdirector Vargas si acaso hay algo que el servicio haya omitido de hacer o haya hecho mal a propósito de esto, y la respuesta del subdirector Vargas es inequívoca: no hemos hecho nada equivocado ni hemos dejado de hacer nada. La discusión entre ambos era un tema de tiempos. Finalmente, yo lo que creo es que los pasos de un organismo tipo Servicio de Impuestos Internos tienen que ser extremadamente cuidadosos y fundados. Nadie podría reprocharle hoy día a Jorrat, aunque ya no importa porque no está a cargo del servicio, que dejó de hacer cosas que nosotros esperábamos que hiciera. Yo, a propósito de lo mismo, tuve ocasión de conversar en mi condición de presidente de la Comisión de Hacienda con el ex ministro Alberto Arena, que me comprometió su palabra de no haber hecho ni intentar hacer ninguna gestión para impedir que Michel Jorrat hiciera lo que tenía que hacer. Ahora, diputado, hay algo en que, más allá de sus diferencias, Jorrat y Vargas están absolutamente de acuerdo. Los dos dicen que aquí hubo presiones políticas para intentar tapar estos casos. Salvo que los dos estén inventando, eso es verdad. O sea, hubo tenemos que creerles. ¿Del gobierno? Tenemos que creerles. ¿Usted les cree? Yo les creo, por supuesto. Como te digo, lo que sí me gustaría es que el subdirector Vargas hiciera lo mismo que el director Jorrat, en el sentido de dar nombres y apellidos concretos y circunstancias precisas. De manera que quién presionó, cómo presionó. Lo que dijo Jorrat es que hubo una presión intermediada por la jefa de gabinete, en el sentido de hacerle ver que en el gobierno se desearía tal cosa. Por la jefa de gabinete de Hacienda. Usted dice que el exministro de Hacienda Arenas le dijo que no había ninguna presión. Absolutamente. ¿Le cree, teniendo el antecedente de que era su jefa de gabinete la que presionaba? Bueno, la jefa de gabinete, según lo que dice Jorrat, le transmitía preocupación del Ministerio del Interior. Raro igual. Eso es lo que dice, y tengo que creerle, eso es lo que dice Jorrat. Y me gustaría que Vargas dijera expresamente quién lo presionó, porque habla más de políticos. Me gustaría saber qué parlamentarios o presidentes o personas influyentes de los partidos lo llamaron por teléfono o le dijeron: mira, demora esto, no hagas tal. La pregunta es si al final todas esas presiones han terminado afectando de alguna manera el actuar del Servicio de Impuestos Internos, al menos en su rapidez. Puede que sí, puede que no, pero como te decía al inicio, a mí, por lo menos, lo que me importa es, primero, si hizo el servicio lo que tenía que hacer o no lo hizo. Y segundo, si lo hizo de manera fundamentada, es decir, sólida, con antecedentes
duros, de manera que la justicia pueda actuar. Y bueno, eso lo veremos muy pronto. Como ustedes saben, había una discusión y todavía hay entre los abogados, no me cuento entre ellos felizmente, respecto de el carácter penal que tienen las faltas o delitos, porque yo escucho aquí que alguien reconoce errores, pero dice inmediatamente el partido, me refiero a Hernán Larraín respecto del senador Orpi, dice inmediatamente que no hay delito. Y a mí me preocupa mucho que el presidente de un partido, lo he dicho cuando se trate de los nuestros también, por eso lo digo con fuerza, que seamos nosotros los que digamos que hay delito o no hay delito, cuando es la justicia la que tiene que determinar si hay o no hay cohecho. Porque para mí el cohecho se configura cuando hay una relación contractual, oculta o legal, entre alguien que desea algo y alguien que está en poder de tomar decisiones. Y cuando esa relación se prolonga 2, 3, 4, 10, 12, 14 meses, naturalmente uno puede presumir del delito de cohecho. Y eso tiene que resolverlo la justicia. Usted en concreto sospecha del delito de cohecho en el caso del senador Jaime Orpis, y a renglón seguido le pregunto, si es que esto se configura en la justicia, ¿debiera renunciar? Es que si hay cohecho, las sanciones son mayores de 3 años y 1 día, y por lo tanto, renuncio o no, es destituido. Es destituido todo parlamentario que es condenado a más de 3 años y 1 día. Y el cohecho tiene penas mayores que esa. Potencialmente. Potencialmente, efectivamente. Yo creo que, mira, yo creo... Por eso lo pregunto, porque yo creo que si todos, es condenado a algo que no le signifique signifique la pérdida del cargo, o si no es condenado, pero ya existe el reconocimiento de haber recibido plata de una empresa mientras se tramitaba una ley de una empresa relacionada con eso, la pregunta es si legalmente lo condenan, pero no a la pena, o si moralmente también tiene que renunciar. Mira, o no. yo pienso, Mónica, que si tú eres condenado por un delito que la nueva ley contemplaría como factor de destitución o pérdida del escaño, tú deberías renunciar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque claro, en la ley actual es posible que zafen, pero la ley que vamos a aprobar y que hay consenso absoluto de establecer pérdida del escaño, de configurar cohecho por el solo hecho de haber un vínculo de dinero entre un interés privado y un parlamentario o un funcionario público. Porque hoy día, para configurar el cohecho, hay que comprobar que hubo una contraprestación. Y eso, como bien saben ustedes, es súper difícil. Diputado, la ley de pesca queda en cuestión. Fue cuestionada ya en su momento, ahora con los antecedentes sobre Marta Isasi y Jaime Orpis los cuestionamientos aumentan. ¿Se debe revisar, derogar o anular la ley de pesca? Bueno, todas las leyes tienen que ser revisadas y esta en particular, yo doy testimonio, yo no tengo pesca y por lo tanto me aproximé a la ley de pesca sin representar intereses. Todos representaban intereses regionales. Los de la primera y segunda región estaban enfrentados con la octava, los de la octava con los del Maule. Es la ley más compleja que me ha tocado abordar, porque además hubo un sinfín de votaciones. Y por supuesto yo creo que hay que perfeccionar y corregir y modificar aquello que haya que modificar, pero de alguna manera derogar, porque derogar significaría que rigiera la ley de la selva que regía antes de... También se puede cambiar por una ley mejor, no significa eliminar la ley de la nada. Por eso digo que no solo se trata de derogar, sino más bien de modificar para generar una nueva ley, ¿no? ¿Y esa modificación podría quitarle los derechos que se le entregaron en el año 2012 a concesiones en la práctica casi indefinidas a grandes empresas? Bueno, todo es posible, pero efectivamente hay ahí problemas indemnizatorios que pueden representar cifras y no soy jurista como para poder decir de manera taxativa cuál es el impacto y la obligación del fisco en la eventualidad que tú señalas. Entre otras cosas, un video que se graba en Nueva York antes de que la entonces directora de ONU Mujeres dejara su cargo en las calles de Nueva York, en la ONU y cuando anuncia incluso que días después que deja el cargo. Entre otras cosas que se han sabido de la famosa pre-campaña. ¿Usted le cree a la presidenta Bachelet cuando ella dice que, primero, que no había pre-campaña, segundo, que no sabía de la pre-campaña y que no tenía idea tampoco del financiamiento de esa pre-campaña? Mira, es evidente que hubo pre-campaña. Aún sin candidata en Chile, hubo partidos y ahora nos enteramos también hubo entorno que hizo cosas para que
Michelle Bachelet regresara a Chile. Soy parte de un partido que definió varios meses antes apoyar a Michelle Bachelet antes de que ella misma anunciara su decisión. Varios dirigentes nuestros viajaron, incluso Sergio Vitar, entre otros. El propio Nicolás Izaguirre da cuenta de conversaciones. El exministro Peñailillo viajó expresamente y por lo tanto la actividad en torno a la elección de Michelle Bachelet es previa incluso a su decisión. Ahora, si tú me preguntas cuándo ella misma dijo voy a ser candidata, bueno, evidentemente en el momento en que tú estás siendo objeto de la filmación de un video para ser difundido en Chile, en ese minuto al menos ella ya sabía que era candidata, que sería candidata a la presidencia. ¿Y cómo no sabía entonces, estando ya en Nueva York, o cómo no haberse preguntado quién estaba financiando esas actividades? Lo que pasa es que desde el punto de vista, mira, yo te confieso, para mí es, porque ellos no los mandaron para los mí es partidos. bastante enigmático de qué actividades financiables se trataba. ¿Ah? Porque yo, francamente, en los meses previos a la campaña propiamente tal, o a la pre-campaña propiamente tal, es decir, ya cuando está acá para hacer primaria, no veo yo en qué gastos podría incurrirse, salvo, claro, lo que hemos conocido de un pasaje, o de varios pasajes, en fin, pero me refiero yo sé que Sergio viajó por su ¿No sería, diputado, que esas ¿no? 21 personas tenían que vivir de algo mientras trabajaban en esa preparación de la campaña y la forma de hacerse un sueldo era esta? Puede ser, pero no me calza con la convicción que tengo, quizás esté equivocado, la convicción que tengo de que la decisión de Michelle Bachelet es tardía, es decir, es muy próxima a su regreso. Menos de un mes antes de su regreso, yo tenía la intuición de que vendría, pero ninguno de nosotros tenía en el PPD ni en el Partido Socialista la seguridad de que Michelle Bachelet a fines de marzo, entiendo, ¿no? O principios de abril. Sí, marzo. Desembarcaría. Finalmente, diputado, la explicación acerca de este esquema, de cómo funcionaba, de dónde salía la plata, de para qué se ocupaba la plata, todas estas preguntas que nos hacemos ahora y no tenemos respuesta, ¿la debe dar Rodrigo Peñailillo? Yo creo que sí, no solo Rodrigo Peñailillo. Yo creo que acá no puede convertirse a Rodrigo Peñailillo en una especie de factotum, como si él hubiera inventado a Michelle Bachelet. Estaba el Partido Socialista respaldando, el PPD, luego los otros partidos. Las acciones eventuales que pudieron haberse desarrollado se desarrollaron desde distintos ámbitos. Por supuesto, él tiene que dar explicaciones, pero también los partidos tienen que dar explicaciones mira, yo creo que aquí estamos viviendo en una ficción que nadie quiere transparentar. ¿Ah? Y es que la ley que hicimos el 2003 no fue valiente para decir la política requiere financiamiento público, como por lo demás ocurre en prácticamente todas las democracias del mundo. Es decir, entre campaña y campaña, los partidos deben funcionar, deben formar a su gente, deben desarrollar programas, deben hacer sus actividades democráticas, etc. Diputado, ¿es también grave cómo se financió esta precampaña? Porque nos hemos pasado en la discusión de si hubo o no hubo precampaña cuando es evidente que la hubo. La pregunta es si es grave la forma en que se financió y si es reprobable a través de triangulación de plata una empresa como AIN que recibía de otras, ya sabemos por ejemplo, de SQM y de Grupo Angelini. ¿Esa triangulación es grave o no? Es que eso es lo que estoy diciendo. La política, el funcionamiento de los partidos, no solo de los periodos de pre-campaña previos a las campañas. Porque aquí hay dos tipos de irregularidades. Unas que son transgresiones a la ley de financiamiento de campaña, que yo francamente no les encuentro explicación. Porque habiendo una ley para que te den plata vía CERVEL, no veo razón para que alguien tenga que hacer boletas, salvo que viole el límite de gasto, que es lo que yo creo está ocultando esta situación, que es una especie de espiral de gasto creciente completamente injustificado a mi juicio para un país como el nuestro. Y segundo irregularidad es la producto de la inexistencia de ninguna ley. Es decir, no había manera de darle o no había manera de generar los partidos un ingreso para su funcionamiento. Y eso
se hizo, parece evidente, por la vía irregular que estás describiendo. Y yo creo que eso debiera contemplar un reconocimiento de todo, yo en eso estoy de acuerdo. Gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y estamos de regreso en CNN Prime.